diapositiva. Perfecto. Doctor, ¿puede ponerle pantalla completa para presentarlo? Sí, ya lo puse. Ya, perfecto. Ok, entonces vamos a hacerle su presentación. Nuevamente, buenos días. Continuando con las actividades, tenemos ahorita la presentación del doctor Santiago Cabrera Ramos, que nos va a hablar un poco del evento agudo de la mala circulación uteroplacentaria. Con la doctora Pinto en la clase anterior hemos visto cómo el deterioro de la función placentaria y por lo tanto la irrigación, la perfusión hacia el feto se va disminuyendo pero lentamente, gradualmente, tanto que desnutre al bebé, el retardo de crecimiento, y produce un oligoamnios. Aquí vamos a ver hoy día cuando este evento de la circulación uteroplacentaria se da en forma súbita, brusca, que compromete más que nada la oxigenación y lleva al sufrimiento fetal. Vamos a ver el agudo principalmente y el crónico. Muy bien, doctora Santiago Cabrera, queda usted en uso de la palabra. Bienvenido. Ya. Muchas gracias, doctora Juliana. Sí, efectivamente, el tema que nos toca es sufrimiento fetal agudo y también el crónico. Acá, muy interesante lo que decía Chamberlain en el siglo XVIII, dice, los escasos centímetros que separan al feto del mundo exterior se convierten muchas veces en el camino más largo, peligroso y trascendental en toda su vida, ¿no? Eso, el espacio, la distancia que hay entre el canal del parto y salir al exterior, pueden ocurrir una serie de cambios, ¿no?, que pueden marcar la vida del feto. Acá es interesante también recordar y tener presente que, para que tengan idea, mire, el año 1969, Neil Armstrong pisó por primera vez la Luna, y desde la Tierra a 300.000 kilómetros se le podían observar todas sus funciones vitales. Se le controlaba la presión arterial, el pulso, etcétera, al astronauta que pisó la Luna. Y en cambio, hasta esa época prácticamente el médico a unos cuantos centímetros del abdomen de la madre solamente podía escuchar los latidos con un pinar o con un estetoscopio, ¿no?, o con un fetoscopio. Entonces, pero no tenía más, más armamento, digamos, para evaluar el bienestar del feto, a excepción de la altura uterina y escuchar los latidos. Pero desde esa época a la fecha ha habido cambios trascendentales importantes, sobre todo con el ultrasonido, ahora hay el Doppler, monitoreos fetales, una serie de instrumentos y de técnicas que nos pueden permitir evaluar el feto. ¿Qué cosa es el sufrimiento fetal? Es una situación permanente o transitoria, ¿no? Permanente si es crónico, o transitoria, que es por algún momento nomás, que puede deberse a diversas causas, ¿no?, que se caracteriza por hipoxia, hiporcapnia y consecuentemente acidosis, una cosa importante. Hay daño celular fetal y cambios en la homeostasis y del intercambio gaseoso materno-fetal a nivel placentario. Ustedes saben que a nivel, por la circulación uteroplacentaria, se hace ese intercambio gaseoso, ¿no?, en la sangre. Los mecanismos de compensación o bien los efectos indeseables provocados son los que configuran el cuadro clínico. El feto no se queda, pues, sin hacer nada. Tiene una serie de mecanismos de defensa frente a la hipoxia, y estos son los que van a marcar el cuadro clínico. El sufrimiento fetal se clasifica en agudo o crónico. El agudo, cuando el compromiso fetal está relacionado con la contracción uterina o con complicaciones del cordón umbilical. Esto se instala rápidamente, ¿no?, y el niño nace con asfixia neonatal. Claro, o sea, cuando el paciente está en trabajo de parto, está con las contracciones, en cada contracción disminuye la gradiente de oxígeno. Entonces, el feto, si tiene algún problema en la placenta, etcétera, se hace manifiesto ese sufrimiento fetal. En cambio, en el sufrimiento crónico, hay alteraciones en la función placentaria. La placenta tiene una mala circulación. ¿Por qué? Porque las arterias placentarias, las arterias uterinas,
están disminuidas en su calibre, hay aumento de la resistencia al paso de la sangre. Entonces, esa alteración uteroplacentaria es lo que va a dar el sufrimiento fetal crónico fundamentalmente. ¿Cuál es el ejemplo típico de esta mala circulación uteroplacentaria? La preeclampsia. Ustedes saben que normalmente se produce el fenómeno de la placentación, de la invasión trofoblástica, ¿no? Que invaden a las arterias uterinas, a las arterias espirales en su capa muscular, en la capa lisa, invaden el citotrofoblasto y adelgazan la pared de tal forma que se pueda distender y pueda pasar más sangre. Pero cuando no ocurre esto, ¿no? Que es el ejemplo de la preeclampsia, las arterias siguen con su pared rígida y aumenta la resistencia, por lo tanto aumenta la presión y va menos flujo, ¿no? Entonces todo esto va a alterar pues el intercambio materno-fetal y cómo se va a manifestar, el feto no crece, no se desarrolla apropiadamente, ¿no? Eso se produce durante la gestación. En cuanto a la fisiopatología, al no haber un buen aporte disminuye el oxígeno y esto hace que se retenga el CO2, ¿no? Hay hipercapnia. También el intercambio metabólico del feto depende de la normalidad de la función placentaria, pues tiene que haber una buena circulación uteroplacentaria. Si eso no ocurre, ahí vienen los problemas. Ahora, el estado normal ácido-base se fundamenta en un sistema buffer de bicarbonato, donde la eficiencia dentro del útero no es tan adecuada a no tener la capacidad de eliminar CO2. Entonces, concentraciones de CO2 entre 38 a 44 milímetros de mercurio en el feto y de 18 a 24 milímetros de mercurio en la madre son las que tienen que haber para que haya una buena gradiente y un buen pasaje de un buen intercambio gaseoso, ¿no? Entonces, cuando esta capacidad del feto para eliminar el CO2 se ve afectada, aumenta la presión de CO2 fetal y, y aumenta la hidrosis y se disminuye el pH, aumenta el hidrógeno, disminuye el pH y se produce pues la acidosis. Eso es lo que se llama acidosis respiratoria. ¿Cuándo se produce la acidosis respiratoria? Cuando sobre todo se afecta el cordón umbilical o en los casos que la madre tenga, por ejemplo, enfermedades como el asma, ¿no? Que no puede oxigenar adecuadamente. Estas alteraciones de eliminación del CO2 causan desviación del equilibrio ácido-base hacia la izquierda, pero la producción excesiva de hidrogeniones por el feto va a producir acidosis metabólica y desvía hacia la derecha con un incremento de la presión de CO2. Ambos tipos de acidosis, metabólica y respiratoria, se producen en el sufrimiento fetal. Ahora, la hipercapnia profunda puede asociarse con efectos nocivos, como la alteración del flujo sanguíneo cerebral, a menos sangre, menos oxígeno al cerebro. Esto puede ocasionar convulsiones, depresión miocárdica, disarritmia, vasoconstricción y menos aporte de oxígeno y se empeora la hipoxemia. Entonces, la disminución del aporte de oxígeno al feto puede suceder de una manera súbita, como en el caso de un desprendimiento de la placenta. Se desprende la placenta, no hay aporte de sangre, de oxígeno, se produce esto, ¿no? El útero se contrae, se produce hipertónico, peor, no comprime los vasos uterinos, no hay pasaje de sangre. O también se puede producir cuando hay una baja súbita de la presión, como ocurre a producirse la anestesia. Por eso también es que no se puede, por ejemplo, en la preeclampsia darle frente a un medicamento, un antihipertensivo potente, porque una bajada brusca de la presión arterial puede ser nociva, ¿no? Pero acá viene una cuestión importante. El feto, voy a poner mi cronómetro, pero el feto como le decía, no es que se queda sin hacer nada frente a la hipoxia.
el feto, el feto cuando se produce todos estos fenómenos que estamos hablando, se defiende frente a la hipoxia mediante un mecanismo de defensa que se llama la redistribución de flujo. ¿En qué consiste esta redistribución de flujo que realiza el feto para defenderse de la hipoxia? O sea, pues la placenta funciona mal, por lo tanto hay una mala perfusión útero-placentaria, llega menos sangre al feto. Si llega menos sangre al feto, llega menos hemoglobina, menos oxígeno. El feto entra en hipoxemia, como estamos señalando momentos antes. Entonces, frente a la hipoxemia, el feto se defiende de esto mediante el mecanismo de defensa de la redistribución de flujo, que consiste en que envía más sangre a los órganos vitales, como son el cerebro, el corazón y las glándulas suprarrenales. Pero si va más sangre a esos órganos, va a ir menos sangre al resto de todos los órganos de la economía. Menos sangre al pulmón, menos sangre al hígado, al intestino, al estómago, etc. Y menos sangre al riñón. Y si hay menos sangre al riñón, va a haber menos filtración glomerular. Y si hay menos filtración glomerular, el feto va a producir menos orina, va a entrar en oliguria o anuria. ¿Y qué tiene que ver esto que el feto entra en oliguria o anuria? El líquido amniótico es más del 90% compuesto por orina fetal. Y si el feto no orina, entonces se producirá oligodramios, porque el líquido amniótico es fundamentalmente orina fetal. Entonces se dan cuenta, el oligodramios, por ello, es considerado un signo ominoso de sufrimiento fetal, crónico sobre todo, porque cuando se produce todo este proceso, esta cascada de acontecimientos que le estoy diciendo de la redistribución de flujo, etcétera, no es que se produce de un minuto a otro, ni una hora a otro. Para que se produzca toda esta cascada de acontecimientos y se llegue a los oligodramios, quiere decir que han pasado por lo menos 2 a 3 semanas. Por ello es que en todos los protocolos van a ver ustedes un feto que está a término y oligodramios, que se sospecha que es por sufrimiento fetal, hay que terminar la gestación, porque quiere decir que ese feto está en tal grado de hipoxia que le ha ocasionado oligodramios y que esa hipoxia no es de ahorita, sino por lo menos 2 a 3 semanas atrás. Ya cuando vemos otros casos en que hay oligodramios, pero el feto es prematuro, ahí hay que poner ya nos ponemos en el dilema, lo sacamos, no lo sacamos, si lo sacamos le salvamos de la hipoxia, pero puede morir por la prematuridad, esa es otra cosa, ¿no? Pero si está a término, terminar la gestación. Otro aspecto que también en cuanto a la fisiopatología es que la hipoxia produce un descenso de la superóxido dismutasa extracelular, provocando una falta de compensación de los radicales libres de oxígeno, permitiendo ocasionando que se dañe el pulmón del feto. También se produce un gradiente de oxígeno mayor entre la sangre fetal y materna a nivel del espacio intervelloso, que unido a un ligero incremento de la presión arterial fetal hace que la oferta y llegada de oxígeno al feto aumente. No, esto es normalmente cuando se debe producirse esto, pero si no se altera y va a llegar pues menos oxígeno. Entonces, ¿qué parámetros más importantes que tenemos que evaluar para determinar ya con exactitud el sufrimiento fetal? Es el pH del feto, la presión de oxígeno, la presión de CO2 y el exceso de BAST, ¿no? Eso tenemos que examinar en la sangre fetal. El pH es el más importante, ¿no? Durante el periodo de dilatación, los límites son entre 7,45 y 7,25, y en el expulsivo, de 7,45 a 7,20, ¿no? Por debajo de esos valores, consideramos que hay acidosis. Usted sabe que por ahí en otros países tienen ahí para medir el pH fetal. Nosotros no contábamos con esas máquinas, pero ahí le ponen en la cabeza. Hay una serie de métodos que pueden medir el pH fetal y van evaluando bioquímicamente cómo está desarrollándose el feto, ¿no?
los límites normales de la presión de oxígeno durante el parto son de 25 y 15 milímetros de mercurio, 20 en promedio, y la presión de CO2 oscila entre 70 y 30, promedio 45 milímetros. El exceso de base fluctúa entre más 5 y menos 12, y a un promedio de menos 5.000 equivalentes por litro. Entonces, la acidosis que puede tener el feto se clasifica en acidosis respiratoria, que es la de mejor pronóstico, que tiene estas características, ¿no? pH menos de 7,25, presión de CO2 mayor de 60 y déficit de base normal, equilibrio base normal. Y la acidosis metabólica, que es ya cuando el feto ya entra en una etapa más, severa de hipoxia y sufrimiento fetal, ahí el pH es menos de 7,25, la presión de oxígeno normal, y el equilibrio de base menos 12 miliequivalentes, cambio. Y la acidosis mixta, que es incierto, pero por lo general terminan mal, tiene estos valores, ¿no? pH 7,25, presión de CO2 más de 60 y el equilibrio base menor de menos 12, menor de menos 12. Muy bien. Entonces habíamos dicho que la etiología del sufrimiento fetal agudo puede ser por una interrupción del aporte de oxígeno o una interrupción en la eliminación de los metabolitos. Entonces, este puede ser un único factor o puede ser por varios factores. Y se puede instalar en forma lenta, progresiva o súbita. En general, ya el sufrimiento fetal en general puede tener, pueden ser de tipo materno, placentario, funiculares del cordón umbilical o de causas debidas al feto. Entre las causas maternas tenemos la hipotensión, ya hemos dicho, una baja de la presión arterial no permite ese aporte útero-placentario. Hipovolemia, pues la paciente entra en shock, por pérdida de sangre, igualito. Disminución del aporte de oxígeno, tiene asma, una enfermedad pulmonar que le va a ocasionar ese problema. O una enfermedad vascular, una síndrome fosfolipídico, ¿no? Un síndrome fosfolipídico, una enfermedad una trombofilia, ¿sabes? Que altera la vascularización, entonces, y también produce microtrombos, etcétera, también puede afectar esa cosa. La vasoconstricción de la arteria uterina. Acá un ejemplo pues, de esto es la preeclampsia, ¿no? Por eso es que se mide la preeclampsia cuando se produce la primera y la segunda oleada de la placentación, básicamente en ese periodo, aunque no se puede medir en cualquier periodo, y se mide en ese periodo donde se está produciendo la placentación, la invasión trofoblástica, y se mide la resistencia y la pulsatilidad de la preeclampsia, la resistencia de la arteria uterina, la resistencia y la pulsatilidad, en pocas palabras, a menor resistencia hay mayor flujo sanguíneo. Entonces, en el Doppler, con el Doppler Colo podemos medir la resistencia. Resistencia y pulsatilidad miden ambos. Son fórmulas matemáticas que miden la resistencia, en buena cuenta, al pasaje de la sangre. Índice de resistencia, índice de pulsatilidad. Entonces, si esos índices están disminuidos, ¿no? Menos resistencia, hay mayor flujo sanguíneo, pero mayor resistencia y mayor pulsatilidad, por lo tanto, menos flujo sanguíneo. Entonces ahí, de acuerdo a los números, se sacan los percentiles y se puede predecir si el feto va a tener preeclampsia y por lo tanto un sufrimiento fetal crónico, ¿no? Causas placentarias, por ejemplo, la hipertonía uterina, el desprendimiento de la placenta, ¿no? Ocasionan esos problemas. El cordón, la compresión del cordón, la prosidencia o prolapso del cordón umbilical, sale el cordón y la cabeza del feto lo comprime, no pasa sangre, se puede morir el feto. Y en las causas fetales, la anemia. ¿Qué ejemplo de anemia fetales? El ejemplo típico es la isoinmunización, ¿no? La eritroblastosis fetal, donde hay hemólisis, y el feto entra en anemia y por lo tanto pues, no hay buen aporte de oxígeno, sufrimiento fetal, ¿no?
La diabetes también es otro problema, que en la diabetes ya avanzada también ya hay arteriopatía, ¿no? Y también se ocasiona alteraciones en la perfusión uteroplacentaria. Entonces, el diagnóstico de sufrimiento fetal agudo, ¿ya? Puede producirse antes del parto, durante el parto y después del parto. Nos estamos refiriendo al que el feto ya nace con problemas de asfixia, ¿no? Entonces, en el preparto, ¿cómo evaluamos el sufrimiento fetal antes que se produzca el periodo del parto? Hay varias pruebas. La prueba más barata, más inocua, más simple, para evaluar el bienestar del feto, es el autocontrol de los movimientos fetales. Eso es lo fundamental. Entonces, eso tienen que educar a la señora en sus controles prenatales, ¿no? A partir de la 20 semana que aparecen los controles, los movimientos fetales, decirle, señora, si su feto tiene que moverse 4 veces por hora, por lo menos 10 veces en un periodo de 12 horas, si es que no está concentrada en los movimientos, y tiene pues su ritmo de movimiento, ¿no? Si usted nota que disminuyen esos movimientos que son habituales en el feto, que la señora ya conoce, o no se mueve, debe ir de inmediato a un centro de salud. No como ocurre muchas veces que las personas tienen 15 controles prenatales, 10 controles prenatales, se aparecen óbito. Pero señora, usted no notó que se mueve, sí, ¿hace cuánto? Hace 10 días que no se mueve. ¿Y por qué no vino antes? Inmediatamente, no es que no me dijeron nada, mira, ha tenido varios controles prenatales y nunca le dijeron que cuando fallan los movimientos, vaya inmediatamente al hospital. Entonces, es muy importante educar. Y el primer paso para el control, para evaluar el bienestar fetal, son el autocontrol del movimiento fetal. También hay otras pruebas antes del parto, como es el test no estresante, el test estresante, ¿no? El perfil biofísico fetal, la estimulación vibroacústica y el Doppler. Ahora, cuando ya está en el intraparto, puede hacerse un monitoreo continuo de la frecuencia cardíaca fetal, un monitoreo electrónico. Hay que estar escuchando permanentemente, ocultación intermitente de la frecuencia cardíaca, la oximetría del pulso fetal, ¿no? O sea, medir ahí el oxígeno, la presión de oxígeno y el pH sanguíneo en el cuero cabelludo del feto que le decía, y ahí se determinan estos pH, la presión de CO2, etcétera, lo que les estaba hablando, esas cifras que le dije. Y una vez que nace, pues el feto puede nacer con sufrimiento, puede ser deprimido. ¿Cómo lo evaluamos? Fundamentalmente con la prueba del Apgar, ¿no? Que ya conocen. O también podemos hacerle, pues, una gasometría en el cordón umbilical, ¿no? Y las pruebas muy importantes para evaluar si se ha afectado el cerebro, ¿no? Las pruebas neuroconductuales, ¿no? Hay una serie de tests que se hacen para evaluar el desarrollo neuroconductual del feto. Entonces, mire, la hipoxemia, la asfixia, la hipoxemia va a ocasionar pues hipercapnia. El feto entra en hipoxia, esto va a producir un metabolismo anaeróbico, se va a acumular ácido láctico y esto a su vez va a producir acidosis metabólica. Y la asfixia también a su vez va a producir acidosis metabólica. Ahora, ¿cuál es la respuesta fisiológica del feto a la asfixia? ¿No? Inmediatamente el feto, para ahorrar oxígeno, no se mueve mucho, pues se queda tranquilito y disminuyen los movimientos fetales. Por eso le decía, una prueba simple, sencilla, barata, es la disminución de los movimientos fetales. Evaluar los movimientos fetales. Después,
hay que evaluar la contractilidad miocárdica, el gasto cardíaco, que ya bueno, que son pruebas ya más importantes. También, y por eso que el feto va a presentar pues bradicardia, va a presentar alteraciones que podemos detectarlas nosotros escuchando. Hay vasoconstricción y hipoperfusión de los órganos blancos, ¿no? Y ahí es donde se afecta el riñón, no llega suficiente sangre, y se va a producir los oligodramios que habíamos hablado, ¿no? Bueno, y también el feto, pues la hipoxia puede ser tal severa que daña el cerebro, y una complicación grave y extrema es la parálisis cerebral que tenemos que evitar. ¿Cuántos niños que tienen retardo mental, tienen déficit de atención, ¿no? Y que hoy el caso extremo, parálisis cerebral, es por problemas del parto? Si ustedes van a esos institutos como Ann Sullivan, etcétera, donde hay niños especiales, más del 90%, ¿cuál es el origen? Un trabajo de parto disfuncional. Entonces, ya hemos dicho que el feto enfrente a la hipoxia se defiende con una redistribución de flujo y se produce un oligodramio. Y lógicamente, como no hay buen pasaje de oxígeno, ¿sí? También el feto no crece, pues hay el retardo de crecimiento intrauterino. Ahora, esto va a hacer que la frecuencia cardíaca fetal, el trazado, ¿no?, normal, si nosotros lo evaluamos, se va a alterar la frecuencia cardíaca fetal, ¿no? Y están producidas pues unas alteraciones en la saturación de oxígeno. Hay el- hay, este, el- y como le hemos dicho, el feto defiende al cerebro. ¿Cómo se defiende? Produciendo una vasodilatación, ¿no?, cerebral, y aumenta el flujo a nivel cerebral. Entonces, acá mira, aumenta el ácido láctico, disminuye el ATP, todos esos cambios bioquímicos van a producir una injuria cerebral, ¿no? Y va a producir un daño neurológico, como le decía. Y ahora, el Alzheimer bajo no significa necesariamente que el feto esté dañado neurológicamente, pero como también a veces el Alzheimer que esté más o menos normal no significa que ya no ha tenido un daño neurológico, ¿no? El feto puede, como dice acá, el feto puede haber tenido hipoxia, pero el cerebro no sufrió, todavía no sufrió anoxia. Hay una serie de combinaciones que tenemos que evaluar. Entonces nosotros, sabiendo todo esto, tenemos que evaluar periódicamente al feto, la frecuencia cardíaca fetal, sobre todo en el trabajo de parto. Pero también pues antes y también durante el expulsivo, ver cómo están los latidos cardíacos es algo fundamental. Y cuando el feto está con contracciones, ¿no?, tenemos que detectar las llamadas desaceleraciones. Desaceleración temprana, o llamado DIP-1, desaceleración tardía, o llamado DIP-2, y las desaceleraciones variables, llamadas DIP-3. ¿Qué cosa es el DIP-1, DIP-2 y DIP-3? Resumiendo, en el DIP-1, desaceleración temprana, es cuando la frecuencia cardíaca fetal disminuye en 15 o más latidos por minuto, ¿no? Y esta desaceleración coincide con el pico máximo de la contracción, o sea, con el acme de la contracción. Y esta desaceleración, esta disminución de los latidos cardíacos fetales en más de 15 latidos por minuto, ¿no?, antes que pasen 5 segundos, después del acme de la contracción, se restablece la frecuencia cardíaca, ¿no? Antes de los 15 segundos de que ha pasado el pico máximo de la contracción, se restablece DIP-1 o desaceleración temprana. Pero el DIP-2 o desaceleración tardía es también igual. El feto disminuye su frecuencia cardíaca fetal en más de 15 latidos por minuto, ¿no?, durante el acme de la contracción, pero pasa el acme de la contracción y pasan más de 15 segundos del acme de la contracción y la desaceleración continúa. No se recupera todavía, como en el caso anterior.
Pasa más de 15 segundos y continúa la desaceleración. Ese es DIP2 o desaceleración tardía. Esta es patológica. Esta se debe básicamente a una hipoxia, un problema uteroplacentario, de estructuración uteroplacentaria. Esto indica que hay una falla, un problema en la placenta, sobre todo. En cambio, el DIP1 es fisiológico, es por la compresión de la cabeza fetal, es un reflejo vagal, no es patológico. Y en el DIP3 o desaceleración variable, es cuando la frecuencia cardíaca fetal se acelera o también disminuye, pero con y sin contracción, en otras palabras. No están asociadas estos cambios en la frecuencia con la contracción. Entonces, esto es desaceleración variable, por eso se llama, o DIP3, y esto se debe básicamente a problemas del cordón umbilical. El cordón umbilical está siendo comprimido, el feto mismo le aplasta el cordón, etc. Entonces, son problemas de cordón, ahí tenemos que ver, de repente tiene un circular de cordón, nosotros en el trabajo de parto vemos, caramba, no baja la presentación, sí, alta la presentación de la cabeza del feto, y se están produciendo desaceleraciones variables, DIP3, entonces de repente es un problema de cordón, hay que ver, de repente habrá que operarle al feto, está muy ajustado el cordón al cuello, etc. ¿A quiénes le vamos a hacer una monitorización electrónica fetal? A todas las pacientes que tienen alto riesgo obstétrico, ya, ¿no? Las que tienen preeclampsia, diabetes, trombofilia, síndrome antifosfolipídico, etcétera. Tenemos que vigilarle a todas esas pacientes que tienen un problema, ¿no? Si hay el trabajo de parto está alterado, hay una alteración en la fase de dilatación, el expulsivo prolongado, entonces lo estamos induciendo el trabajo, estimulando el trabajo de parto con oxitocina, etcétera. Tenemos ahí que poner especial énfasis en monitorearlo adecuadamente. El líquido, el meconio es relacionado muy frecuentemente con el sufrimiento fetal agudo, ¿no? Porque por un reflejo, ¿no? Frente a la hipoxia, un reflejo vagal, el feto elimina el meconio, ¿no? Es un reflejo de la hipoxia por estimulación del parasimpático, ¿no? Y produce una contracción intestinal, ¿no? El peristaltismo intestinal, y se relaja el esfínter anal. Pero no es tan cierto esto que todo paciente con meconio tiene sufrimiento fetal. Como dice acá, se observa en 1/3 de las acidosis fetales y se encuentra solamente 20% de acidosis fetales en los casos de líquido meconial. El autocontrol de los movimientos fetales, le había dicho que es la prueba más sencilla y más tranquila. Hay que tener en cuenta también que el feto tiene estados conductuales, hay estadio F, hay momentos en que el feto duerme. Entonces, en esos momentos, nosotros vemos, no se mueve. Uy, caramba, está en sufrimiento fetal. No, es simplemente porque está durmiendo. Entonces, tenemos que esperar que pase unas 3 horas, otros dicen 4 horas, y evaluar de nuevo. No se mueve, ahí a preocuparnos, ¿no? Los movimientos fetales, pues, se inician entre las 18 y 22 semanas, y cada feto tiene su patrón de movimiento. Por eso la madre conoce, y decirle a la madre, enseñarle que cuando se alteren estos movimientos debe acudir de inmediato. Ahora, hay una serie de formas de cómo evaluamos los movimientos fetales. Por ejemplo, acá Persson decía que si hay menos de 10 movimientos en 12 horas, otro que hay 2 movimientos en 1 hora, la OPS dice 10 movimientos en un día, pero todo esto básicamente hay una cuestión importante. Estos movimientos lo está controlando la paciente, está concentrada en los movimientos, o es que la paciente está haciendo sus actividades normales y está fijándose en controlando los movimientos, ¿no? Entonces hay una forma, y una de ellas, cuando nosotros queremos realmente controlar, de poner a la madre sentada y que se concentre nomás en los movimientos, y esto según este autor, Browder, debe ser 4 movimientos por hora.
¿Qué cosa es? Otra prueba de bienestar fetal, aparte del autocontrol y movimiento fetal, es el test no estresante. El test no estresante, en buena cuenta, viene a decir que nosotros le decimos a la señora, usted va a estar, porque hay que explicarle, usted va a estar en una cama, se le va a poner un periodo de 20 minutos, y durante ese periodo se le va a poner una faja donde van a controlarse los latidos cardíacos fetales y las contracciones. Entonces, y los movimientos del feto, diré. Entonces, acá, en buena cuenta es lo siguiente, en un periodo de 20 minutos debe tener 2 movimientos mínimo. Pero ustedes cuando suben la escalera corriendo, uno hace un ejercicio, yo subo rápido la escalera, se me acelera el corazón, ¿no es cierto? Igual, el feto, cuando hace cada movimiento, normalmente se le debe acelerar el corazón. Entonces, cada movimiento del feto debe ser seguido de una aceleración de la frecuencia cardíaca en más de 15 latidos por minuto. O sea, si tiene 140, debe subir a 155. Entonces, si tiene 2 movimientos y con 2 aceleraciones, será normal. Eso se llama reactivo. Pero si no ocurre eso, si solamente tiene un movimiento o tiene movimiento, pues no se acelera la frecuencia cardíaca, será no reactivo. Y será insatisfactorio si el feto, si no se mueve, o sea, se producen algún movimiento, pero no se acelera adecuadamente, etcétera. Pero básicamente es reactivo y no reactivo, es como se informa, ¿no? Si está normal o anormal. ¿Cuándo vamos a pedir esto? En todos estos casos, pues, que estamos sospechando, el feto tiene oligogranio, y caramba, este oligogranio tenemos que buscar las causas de oligogranio. ¿Cuáles son las causas de oligogranio? Fundamental, la rotura de membranas, ¿no? Ha perdido líquido, no ha perdido líquido, está tomando un medicamento que altere el volumen del líquido amniótico como la indometacina, no está tomando. Tiene una anomalía geniturinaria, atresia, hipoplasia renal, agenesia renal, que explique los oligogranio. No tiene, entonces debe ser por una insuficiencia placentaria. Entonces, en esos casos tenemos que hacerle, ¿no? Igual en cualquier patología que nos indique. ¿En quién está contraindicado? Todas estas pruebas se hacen por encima de las 28 semanas, porque a partir de las 28 semanas se han formado en el área ventromedial del hipotálamo los centros que regulan estos cambios con el movimiento del feto, ¿no? Entonces, menos de 28 no le vamos a hacer. Ahora, si el feto tiene anomalías cerebrales, tiene anencefales, etc., ¿para qué le vamos a hacer pues esta prueba? Ya no procede, ¿no? Si la mamá está en estado crítico, no le vamos a estar ahí para controlar los movimientos. Si está grave, tenemos que salvarle la vida, ¿no? También es rápido, barato, etcétera, ¿no? Ahora, en cuanto bueno, eso ya hemos visto. El test, mire, acá, porque el tiempo ya nos gana, todas las pruebas de bienestar fetal tienen una moderada o baja sensibilidad, una alta especificidad, un moderado o bajo valor predictivo positivo y un alto valor predictivo negativo. Esto es para todas las pruebas de bienestar fetal. Ustedes saben que la sensibilidad mide de 100 enfermos, de cuántos enfermos detecta, ¿no? Y la especificidad es que de 100 sanos, la prueba tiene que salir normal, pues en 100, pero salen 90 nomás. Quiere decir que está sortando solamente en 90 y que han salido 10 falsos positivos, ¿no? Porque han salido 90. Entonces, ¿qué significa esto que le estoy diciendo? Que las pruebas de bienestar fetal, como tienen alta especificidad y alto valor predictivo negativo, quiere decir que cuando me salen normales, yo tengo 90, porque la especificidad y el valor predictivo negativo están por encima de 90. Son altamente exactas. Pero la sensibilidad y el valor predictivo positivo están más o menos 50%, una moneda del aire. O sea, una mitad cierto, otra mitad no. Entonces, en resumen, le decía una cosa fundamental. Las pruebas tienen alta especificidad, alto valor predictivo negativo y baja sensibilidad y bajo valor predictivo positivo.
¿Qué significa esto? Que si una prueba me sale que está normal, yo tengo 9 contra 10 posibilidades, 90%, de que ese feto esté realmente sano. Entonces, buena especificidad, buen valor predictivo negativo. Pero si me sale que está patológico, yo tengo 50%, es una moneda al aire. Puede ser que esté 50% de posibilidad que esté enfermo, como me sale la prueba, o 50% que esté sano. Entonces, ¿qué cosa significa esto? Que cuando una prueba me sale normal, yo tengo una razonable seguridad, 9 contra 10, posibilidades de que ese feto esté sano. Entonces le diré, señora, está bien su prueba, le vamos a repetir en una semana o en 3 días, de acuerdo a las circunstancias, ¿no? Pero si una prueba me sale patológica, hay 50, es una contra 2 posibilidades, una moneda al aire de que si estará realmente enfermo o no. Entonces, ¿qué cosa voy a decirle? ¿Hay que operarlo ahorita porque está enfermo en la prueba? No. Tampoco le decir, señora, vaya a su casa, nomás tampoco. Entonces, ¿qué cosa me obliga eso? A rediseñar la historia clínica, ver a ver otros factores de riesgo y hacerle otras pruebas. Entonces le hago, mire, el test estresante está alterado, le voy a hacer un perfil biofísico, también me sale alterado, hay oligogranio, le voy a hacer un Doppler, entonces, o la historia clínica me dice que tiene preeclampsia, entonces ya yo asocio varios, digo, esta señora sí realmente debe estar enferma, pues. Pero si todo está normal y solamente salió una prueba alterada, entonces, ¿qué cosa tengo que hacer? Repetirle, ¿no? La repito, sale nuevamente positivo, entonces ahí ya me trae en más sospechas, tendré que reevaluar, etc. Muy importante eso, ¿no? Ya para ir terminando, el test estresante es una prueba en la cual a la paciente se le ponen sus fajas, como ven ahí, y se ven las contracciones cardíacas. Entonces, se evalúan las contracciones cardíacas. Voy a poner un puntero, ¿no? Y ejemplo acá, miren, este es el pico de la contracción y se produce una desaceleración de la frecuencia cardíaca en más de 15 latidos. Desaceleración en más disminuyen los latidos cardíacos en más de 15 latidos por minuto. Pero mire, pasan 15 segundos de la acme de la contracción y la desaceleración continúa, ¿no? Este es el DIP 2 que le decía, ¿no? El DIP 2, desaceleración tardía. Entonces, en el test estresante, yo tengo que ver cuántas desaceleraciones tardías, que son las patológicas, hay. Entonces, si en un periodo de media hora, si en el 50% de las contracciones o más se produce esta desaceleración tardía, diré que el test es patológico, que es test estresante positivo. Hay otros libros que dicen en el 30% de las contracciones, etcétera, ¿no? Es variable, pero en todo caso más del 30, más, es lo que dicen algunos libros, pero la mayoría dice 50%. Entonces, si ocurre eso, es patológico. Si no ocurre esto, se producen las contracciones, si no se producen desaceleraciones tardías, solamente tempranas, el test es normal, es negativo, sí, sí, test estresante negativo. Si yo no logro producir muchas contracciones, para esto yo le provoco contracciones, pues, ¿no? Yo le pongo oxitocina y simulo un trabajo de parto. Simulo un trabajo de parto para ver si la placenta, esto evalúa la función placentaria, para ver si la placenta, con todos estos cambios que hemos hablado antes, en las gradientes de oxígeno, del PCO2, se van a producir. Yo simulo un trabajo de parto para ver cómo se van a producir ante las contracciones. Y si me sale positivo, quiere decir que, uy, caramba, esta placenta está mal y no va a poder resistir un parto vaginal, entonces voy a tener que operarle. ¿No? Si me está bien, dice la función placentaria aparentemente está bien, podemos darle chance vaginal. Entonces le ponemos oxitocina, ¿no? Y le vamos aumentando primero 2.000 unidades, cada 15 minutos le aumentamos 4, 8, 2, así las 1.000 unidades hasta que se llega a 20.000 unidades. Algunos dicen hasta 40, pero nosotros empleamos 20.000 unidades por minuto, que es lo que decía el POSE, pues es el test de POSE, también se llama, ese es el test clásico. Y evaluamos pues ahí un tiempo, ¿no? Y ahí vemos pues si es positivo o negativo. Ahora, si nosotros ponemos contracción, oxitocina y no producimos contracciones, ¿qué vamos a evaluar? Pues tener contracciones, entonces se llama insatisfactorio. Pero por el contrario, le ponemos
oxitocina y se producen una cantidad de contracciones potentes y frecuentes, una taquisistolia rápida, contracciones cada minuto, ¿sí? O una hipersistolia, contracciones muy intensas. Entonces, en esos casos, diremos que es un test hiperestimulado, y así esté sano se va a producir una alteración, ¿no? Entonces, eso es lo que se produce con el test estresante. La otra prueba es el perfil biofísico fetal, ¿no? Que fue ideado por Manning en 1982, Frank Manning, y acá evalúa 5 componentes biofísicos. El tono corporal fetal. El feto no está extendido, con las manos abiertas, el feto está flexionado, pues tiene sus manitos, los dedos flexionados, sus bracitos flexionados, etcétera, ¿no? Ese es sus manitos, sobre todo sus dedos ahí, el tono, tiene tono corporal fetal. Movimientos corporales gruesos. El feto durante un periodo de 20 minutos debe hacer por lo menos 2 movimientos, o sea que estira y flexiona el brazo o la pierna. El feto durante la vida tenía esos movimientos respiratorios, ¿no? Para movilizar los líquidos que hay, ¿no? En el sistema respiratorio. Entonces tiene movimientos respiratorios. También tiene que tener 2 en 20 minutos. El volumen del líquido amniótico tiene que ser un volumen normal, ¿no? Lo medimos si el bolsón es mayor de 2 o menos de 2 centímetros, el bolsón más grande del líquido amniótico. Y la aceleración de la frecuencia cardíaca fetal cuando hay movimiento, que ya le hemos dicho, el test no estresante. O sea, el test no estresante es parte del perfil biofísico. Entonces, estos son los parámetros. ¿Cuándo debemos, a partir de qué edad tenemos que hacerlo? Acá viene lo siguiente. En el desarrollo del cerebro, todos estos centros que regulan cada actividad está regulada por un centro regulador que está en el área ventromedial del hipotálamo. Y estos centros aparecen gradualmente, no aparecen todos a la vez. Así, el tono fetal aparece entre las 8 y 10 semanas, aparece ya el centro que regula el tono fetal. De chiquito ya el feto ya contrae sus manitos, etc. 8 o 10 semanas. El centro que regula los movimientos corporales gruesos a las 16 semanas, más o menos, 16, 18 semanas. Los movimientos respiratorios a las 20, 21 semanas, 20, 22 semanas. Y el test no estresante, ¿no? De la aceleración frente a los movimientos fetales, como ya hemos dicho, a partir de las 28 semanas. Tono, 8, 10 semanas, movimientos corporales gruesos, 16, 18 semanas, movimiento respiratorio entre las 20 y 22 semanas, y aceleración de la frecuencia cardíaca a partir de las 28 semanas. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que yo tengo que pedirle esta prueba también a partir de las 28 semanas. Porque a veces viene, ¿no? Yo veo que viene y dice, se solicita el perfil biofísico y tienen 20 semanas, quiere decir que no sabe esta persona. Pero ¿por qué le decimos esto? Ese es el orden de aparición en el desarrollo ontogenético del feto. Pero la hipoxia, ahora, ¿cuál se afecta primero frente a la hipoxia? Entonces, acá tenemos que decir que la hipoxia afecta en orden inverso a cómo fueron apareciendo en el desarrollo del feto. Entonces, la hipoxia, ¿cuál de estos parámetros va a ser en primer lugar afectado por la hipoxia? La aceleración de la frecuencia cardíaca fetal, que apareció a las 28 semanas. Si sigue la hipoxia, se va a afectar el aumento respiratorio, pues los movimientos corporales gruesos, y al final, el último en afectarse será el tono, que fue el primero en aparecer a las 8 o 10 semanas. Eso es muy importante, ¿no? Y que es otra forma de evaluar al feto y que tenemos que hacerlo, ¿no? Lo normal es, a veces lo separamos nosotros en todos los hospitales, ustedes van a ver que el test no estresante lo hacen aparte. Entonces, hemos dicho que son 5 parámetros, si está normal son 2 puntos, ¿no? Y si está patológico, 0. Entonces, si está normal los 5 parámetros sería 10 sobre 10, ¿no? Ahora, si solamente tiene 3, sería 6 sobre 10, y ahí vamos a actuar, pues, de efecto está alterado, etc. Pero el test no estresante lo hacemos separado, por lo general en todos los hospitales, entonces querían 4 nomás,
que es el tono, movimientos corporales gruesos, movimientos respiratorios y el volumen de líquido, y entonces serían 8/8 lo máximo, ¿no? Si tiene una puntuación de 6/10 o 4/8, quiere decir que hay algún problema y tendremos que repetir la prueba, y en última instancia, pues, si está muy, ya comparamos todo el cuadro clínico, habrá que terminar la gestación, ¿no? Esto es de acuerdo ya a cómo, ahora cómo vamos a actuar. Ahora, si el feto está con una infección, está con corticoides, todo puede verse afectado, el perfil biofísico. El monitoreo electrónico fetal. ¿Esto a qué se refiere el monitoreo electrónico fetal? Esto no es el test no estresante, sino que dentro ya cuando el feto está en trabajo de parto, le ponemos un monitor y determinamos no solamente la frecuencia cardíaca fetal, ¿no? Sino la variabilidad, por ejemplo. Por ejemplo, en cuando el feto normalmente no es así, plano, 140 latidos por minuto, 140, no. Lo normal es que tenga, que el feto tenga, así, varía, hay una variabilidad de 5, por lo menos de 5, más de 5, de 6 a 25 es lo normal, o sea que vaya así como está acá, sube a 155, baja a 140, sube y baja así, entre 6 a 25 oscilaciones. Si es menos de 5 es patológico, y también si varían mucho estas oscilaciones, también no es malo, ¿no? Cuando es más de 25, cuando es muy amplia esta variabilidad. Entonces, eso tenemos que ver, la variabilidad. Tenemos que ver, pues, si le hemos dicho, si hay la taquicardia, los normales de 110 a 160. ¿No? Si es más de 160, está con taquicardia, y menos de 110, según esta bibliografía, le ponen ya bradicardia, otros le ponen menos de 120, pero la mayoría 110. Entonces, ya aceleración, desaceleración, que ya le hemos dicho, todo esto tenemos que ver en el trabajo de parto y evaluar, pues, si el feto está en buen estado o no, ¿no? También ya le hemos dicho que la desaceleración temprana es por compresión de la cabeza fetal, es algo fisiológico. ¿Cómo lo calificamos? Según NICH 1, puede ser categoría 1, que los trazados son normales, predicen en gran medida el estado ácido básico. NIC 2, categoría 3, cuando son los resultados anormales, hay desaceleraciones tardías, bradicardia, patrón sinusoidal, significa que hay una amplia variabilidad, más de 25, la variabilidad, ¿no? Es de categoría 3. Y la categoría 2 es que no hay una conclusión definitiva y tenemos que evaluar, ¿no? No podemos decir categóricamente está normal, como en la categoría 1, categoría 3 está patológico. Acá tenemos que evaluar, estamos dudosos. Entonces, son diferentes. La clasificación de la FIGO ha hecho otra clasificación también referente a esto, ¿no? Referente a esta, ahí también hace sus definiciones de variabilidad, es semejante, y le pone en la clasificación de la FIGO, monitoreo electrónico fetal 1, que sería normal, monitoreo electrónico fetal 2, que es sospechoso, y el 3 anormal, ¿no? Como dice acá el consenso de guías para el trabajo intraparto de la FIGO, en 2015. ¿No? Y hay unas pequeñas variaciones en la variabilidad, etcétera, ¿no? Que, bueno, ya eso hay otras clases, creo que hablan ustedes sobre esto, y ahí determinamos, pues, ahora ya para terminar, ahora sí que nos ha pasado mucho, el Doppler, en otras palabras, ¿qué cosa mide el Doppler? El Doppler mide el flujo, la cantidad de sangre que pasa por la arteria, ese es el Doppler. Entonces le hemos dicho, si aumenta la resistencia, ¿y cómo se mide la resistencia? Con dos índices básicamente, índice de resistencia e índice de pulsatilidad. Si estos índices están aumentados, mayor resistencia, va a haber menos flujo. Y si hay menos resistencia, más flujo. Entonces, si vemos nosotros, ejemplo, en el cordón, acá nosotros de ver la diástole que salta, quiere decir que hay buen flujo. Pues si la diástole llega casi a la línea basal, hay poco flujo. Acá no hay diástole, mira, no hay diástole. Ausencia de diástole, o al contrario, está en reversa, hay una alta resistencia. Diástole en reversa, estos son signos ya ominosos, están mal acá. Yo de ver esto así,
este flujo en la arteria umbilical está bajísimo. Hay una alta resistencia. En cambio acá está alto más bien. Hay aumento de flujo. ¿Y por qué es importante? Igual veo en la arteria cerebral. ¿Y por qué básicamente el Doppler, la principal indicación? Es que cosa le había dicho yo, ¿se acuerda? En la redistribución de flujo, aumentaba el flujo en la arteria cerebral y disminuía, y al aumentar el flujo en la arteria cerebral se producía todo ese fenómeno de disminución de flujo en todos los órganos y al final daba como consecuencia el oligodramio. Entonces con el Doppler yo justamente lo puedo emplear para eso, pues le hago un Doppler de la arteria cerebral y veo que la resistencia está disminuida, o sea, hay más flujo en la cerebral, pero lo tengo que comparar. ¿Con quién lo comparo? Con la arteria umbilical, ¿no? Que es la arteria que viene de la sangre de la placenta. Normalmente, ¿dónde debe haber más flujo? Normalmente debe haber más flujo en la arteria umbilical. Entonces, si hay más flujo en la arteria umbilical, la resistencia y la pulsatilidad en la arteria umbilical comparado con la arteria cerebral debe ser mayor o menor. El índice de resistencia, el índice de pulsatilidad normalmente en la arteria umbilical debe ser menor que la cerebral, ¿no? Menor porque hay más flujo en la umbilical. Pero si yo veo que eso está alterado, comparo, por ejemplo, en la arteria umbilical tiene 0,70 el índice de resistencia y en la cerebral 0,60, tiene menos resistencia, o sea, aquí sí que hay más flujo en la cerebral. Entonces aquí sí que se ha producido el fenómeno de redistribución de flujo. ¿Se da cuenta? Entonces yo con el Doppler puedo detectar eso. Y aparte, pues, es la arteria cerebral y aparte lo puedo emplear para medir la resistencia en la arteria uterina también, de acuerdo a menor resistencia, hay menos flujo en la arteria uterina, esto podría explicarnos la preeclampsia o podremos predecir la preeclampsia. Acá mire lo que le decía, todas estas alteraciones, cuando vemos que un feto está con oligodamio, etcétera, no es que se ha producido de un minuto a otro, sino que ha pasado 2 a 3 semanas, ¿no? Ahora se emplea también el ductus venoso. El ductus venoso fue descubierto en 1561 por Besalio, ¿no? Y de ahí quedó oculto hasta más o menos los años 2000, donde la doctora Carvalho en el Instituto de Medicina Fetal de Londres, con Nicolai, de todo ya lo descubre, lo sacan a la palestra nuevamente, y hay un peruano ahí que es el doctor Gonzalo Moscoso, que es el que diseca, ¿no? Que todos los libros, esta disección que está en todos los libros, revistas, todo esto lo ha hecho Gonzalo Moscoso, un peruano. Es un pequeño ductus que mide, ¿cuánto mide? A las 17 semanas, 0,75 milímetros, no centímetros, ¿no? Y 2 milímetros nos está hablando de luz, ¿no? De luz, de diámetro a las 40 semanas. Y mide, pues, de 2 milímetros, así llega a medir solamente 14 milímetros, así al final, o sea, es muy chiquito y con una técnica especial podemos detectar la onda, tiene 3 ondas, es trifásico, sístole, diástole y la onda A, ¿no? Que es la sístole auricular tardía. ¿No? Entonces, esto es lo normal con el trifásico. Si vemos que esta onda A está por debajo, es patológico y esto indica que el sufrimiento fetal se está produciendo ahorita. O sea, nos indica más agudamente, con más rapidez el sufrimiento fetal. Por eso que es tan importante el medir también el ductus venoso. ¿Ya? Bueno, y eso sería todo. Muchas gracias. No sé si habrá alguna pregunta. Muchas, muchas gracias, doctor Cabrera, por su presentación. Vamos a ver, aquí hay creo que un par de preguntas. Pregunta si es que le podría volver a explicar cómo es que funciona el test no estresante. ¿En qué consiste la interpretación del test no estresante? Sí, el test no estresante, le decía, se basa en que el feto tiene que tener ya movimientos, ¿no? Normalmente se mueve el feto. Por eso una de las pruebas más simples hemos dicho que es el autocontrol de los movimientos fetales.
Entonces, partiendo de esa premisa, nosotros evaluamos al feto, le ponemos una camilla a la madre, y le ponemos unas fajas que tienen unos transductores que van a medir la frecuencia cardíaca del feto y los movimientos del feto. Entonces, durante un periodo de 20 minutos, ¿no? Normalmente el feto debe tener 2 movimientos. Y cada movimiento del feto debe estar seguido de un aumento de la frecuencia cardíaca fetal de por lo menos 15 latidos por minuto. O sea, yo tengo que determinar primero su basal, la frecuencia cardíaca basal. Si la frecuencia cardíaca basal es 140, entonces se mueve el feto, debe subir por lo menos a 155. Entonces, eso es normal y tiene que hacerse 2 veces en un periodo de 20 minutos. Pero si en esos 20 minutos el feto no se mueve, quiere decir que es no reactivo, está mal, patológico. O si se mueve, pero no se acelera 15, se acelera más que 4 latidos, también es patológico. O si se mueve y se acelera, pero solamente una vez, también patológico. Si se mueve 2 veces y se acelera en 15 latidos o más durante 20 minutos, eso es normal y sería reactivo. Y cuando no ocurre eso, cuando es patológico, es no reactivo. Eso sería el test no estresante. Ok, muy bien, doctor. Básicamente recordar que en el test no estresante estamos haciendo una prueba en condiciones de reposo. O sea, lo que queremos ver es cómo van sus latidos del bebé, cómo responde el feto a través de sus latidos ante una contracción, ante un movimiento, incluso ante un estímulo externo o incluso una voz conocida puede hacer que el bebé acelere, cambie, ¿no? Pero eso es en condiciones de reposo. Y la contraparte, doctor, en el test estresante, ¿cuál sería la ventaja en relación a un no estresante? Ya. En el test no estresante ya es una prueba totalmente no invasiva, ¿no? Yo, como dice la doctora, le pongo un feto a la madre en reposo y le evalúo y punto. Pero si esta prueba del test no estresante, que son pruebas de primera línea porque son no invasivas, me sale patológica, entonces hemos dicho que todas estas pruebas tienen una sensibilidad y un valor predictivo positivo de más o menos 50%. Entonces, si me sale el test no estresante patológico, por ejemplo, y el feto no se mueve, algo, y yo me quedo con dudas, ¿será verdad o no esto? Entonces yo procedo a otras pruebas. ¿Cuál es otra prueba práctica de usar? Es ya pruebas invasivas como el test estresante, ¿no? Que me va a ayudar a evaluar la función placentaria. ¿Por qué? Porque durante el trabajo de parto, se van a producir contracciones. Y ahí pues durante las contracciones se va a alterar la gradiente entre el oxígeno materno, de la sangre materna y la sangre fetal y todos esos cambios bioquímicos que hemos visto. Entonces, eso se puso durante el trabajo de parto. Entonces, yo quiero evaluar cómo está la función placentaria para ver si a ese feto le va a dar chance de un parto vaginal o simplemente para saber si la función placentaria está buena o mala, que de repente tenga que terminar la gestación antes de tiempo, etcétera. Entonces yo recurro al test estresante, a una prueba ya invasiva que es el test estresante, que consiste en que voy administrándole oxitocina, ¿no? En 2.000 unidades. Para eso preparo en 1 litro, pongo 10 unidades de oxitocina, que corresponde a 10.000 miliunidades, y quiere decir que cada centímetro cúbico tiene 10 miliunidades. Y como 1 centímetro cúbico son 20 gotas, quiere decir que 2 gotas equivale a 1 miliunidad de oxitocina. 4 gotas serán 2 miliunidades. Entonces yo le puedo aumentar 2 miliunidades cada 15 minutos, o sea, 4 gotas, después 8, 12, 16, o le puedo ir duplicando, 4 gotas, 8 gotas, a los 15 minutos, 16, 32, 64, ¿no? Gotas, que serían, la mitad sería, como es 2 por 1, 64 gotas sería 32 miliunidades, que es más o menos lo máximo que debe aumentarse, en promedio 20 miliunidades. Entonces yo voy aumentando la oxitocina, pero si solamente con 10 miliunidades produzco contracciones semejantes a un trabajo de parto, mínimo 3 contracciones en 10 minutos, ya yo lo dejo ahí nomás y evalúo.
si en cada contracción se producen, lo que a mí me interesa es desaceleraciones tardías, ¿no? Que pasa de la media de la contracción y persiste la disminución de los latidos cardíacos fetales en más de 15 latidos por minuto. Entonces, si tiene, eso se llama desaceleración tardía. Si tiene dos, en la mitad de las contracciones, en el 50% de las contracciones se producen desaceleraciones tardías, quiere decir que el test estresante es positivo, ¿no? Entonces, eso quiere decir que la placenta está funcionando mal. Entonces ya yo ahí veré, pues, ¿no? Si le echo un test no estresante, salió patológico, ahora le hago este también patológico y evalúo, de repente tengo que terminar la gestación, digo, este efecto tiene sufrimiento fetal, voy a terminar la gestación, etcétera. Porque como le decía, estas pruebas tienen bajo, digamos, sensibilidad y valor predictivo positivo. O sea, cuando salen patológicos, tengo yo derecho a dudar y hacer otras pruebas. Pero cuando me sale normal, como más del 90% acierta cuando es normal, yo tengo una razonable seguridad de que está sano y puedo esperar varios días, decirle que venga a la semana, etcétera. Eso Doctora, sería. aquí hay otra pregunta. ¿Cuáles serían, en qué caso estaría contraindicado un test estresante? Bueno, hay varias contraindicaciones, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy sospechando por decir, de un desprendimiento prematuro de placenta, el feto está con contracciones, está con el tono aumentado simplemente, no hay contracciones, yo puedo darle oxitocina, voy a poder producir un daño ahí. O de repente el feto está con amenaza de parto pretérmino, tiene 32 semanas, y yo a ponerle oxitocina, voy a desencadenar ya con mayor razón aún el parto pretérmino. Entonces, son contraindicaciones de ese tipo, ¿no? Ahora hay que tener en cuenta que el test estresante se hace cuando la paciente no está en trabajo de parto, porque hay un error, pues cuando a veces dice, le he hecho un test estresante cuando la paciente estaba iniciando el trabajo de parto. Si, y también cuando, si yo le pongo oxitocina a una paciente de trabajo de parto, eso es una estimulación del trabajo de parto. Ahora, si el bicho está favorable, tiene un bicho más de 7, yo al ponerle oxitocina, ¿no? Voy a producir una inducción, porque el cuello ya está hablando, etcétera, con un poco de oxitocina yo puedo desencadenar trabajo de parto, eso se llama inducción. Entonces, para que sea, si tiene un bicho alto, ¿no? Un bicho favorable, un cuello muy maduro, hay que tener en cuenta que si yo le voy a poner oxitocina, ya no será test estresante, será una inducción del trabajo de parto. Entonces, en ese sentido tenemos que evaluar. Doctora, aquí hay una última pregunta, aunque me parece que parte ya se ha respondido. Dice, ¿cuáles son todas las pruebas de bienestar fetal que hay? Se ha mencionado principalmente ecografía, la ecografía Doppler, que es especial, y el monitoreo electrónico fetal, tanto como test estresante y no estresante. Esas son las más comunes. Y ahí de repente lo que estaría faltando el test de Saline que se hace intraparto. Pero esa parte ya está respondida. Y dice, ¿y cuáles serían las que más se usan? ¿Y por qué se usan más? Con eso terminamos, la última pregunta. Bueno, como le habíamos dicho también, la primera prueba, la más simple, la más sencilla, que es una prueba de bienestar fetal, es el autocontrol de movimientos fetales. Nosotros tenemos que decirle a la paciente que esté controlando ella misma sus movimientos fetales, ¿no? Esa es una. Y después, ya la más inocua, ya más simple también es el test no estresante, ¿no? Que podemos emplear sin mayor prejuicio. Ya las otras, bueno, el Doppler también en determinadas circunstancias, no todos tienen Doppler, etcétera, pero si no, yo estoy sospechando también de un sufrimiento fetal, quiero ver si hay una redistribución de flujo, por ejemplo, puedo hacer el Doppler y el Doppler me va a determinar si hay más flujo en la arteria cerebral que en la arteria umbilical. Hay más flujo en la cerebral, que sí que está produciendo una vasodilatación como compensación en la hipoxia, entonces estamos frente a una redistribución de flujo. Entonces el Doppler también es útil en ese sentido. Bueno, y todas las pruebas que hemos señalado, pues. Ok, doctor Santiago Cabrera, muchísimas gracias por su presentación. No habiendo más preguntas, vamos a dar por culminada la actividad de hoy día. Ya, muchas gracias, doctora. Hola, Gracias, buen doctor. día. Gracias. Buen día, doctor. Ya, buen día.
Muy bien, terminamos hoy día con la actividad académica y nos estamos viendo el próximo martes es feriado. Próximo martes feriado. Nos estamos viendo el día 3. No va a haber clase el día martes por ser feriado. Va a ser un feriado largo. Nos vamos a encontrar el día jueves en la siguiente actividad académica. ¿Sí? Buena semana con todos. Hasta luego.